¿Partes Listo, tú listo, o estamos parto en yo? vivo. Estamos en vivo, me parece. Ya, ok. Sí, estamos Buenas en vivo noches ya. a todos. Sí, sí. Buenas noches a todos. Todavía no lo veo, pero bueno. Mi nombre es Pedro Ríos, soy del sur de Chile, evangélico. Pertenezco a una organización religiosa que se llama Primera Iglesia del Señor. Y bueno, estamos aquí para debatir acerca de, primero, la predicación del Evangelio. Y segundo, si es que nosotros necesitamos alguna autorización especial de algún magisterio o no. Espero que este debate transcurra en paz y que podamos hacer un buen diálogo con Luis Flores. Así que bendiciones a todos los que están aquí. Que Dios los ayude mucho. Adelante, Luis. Muchas gracias. Bendiciones a todos. Mi nombre es Luis Antonio Flores Ríos. Soy defensor permanente de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Actualmente me encuentro en Perú. Pertenezco a una iglesia Cristo Resucitado, acá por Atevitarte, cristiano católico obviamente. Y en esta ocasión voy a tener el privilegio o la facultad de poder eh, compartir la palabra de Dios de manera respetuosa. Obviamente no tenemos un moderador, pero sí nosotros como cristianos somos capaces de comportarnos y capaces de eh, compartir la palabra de Dios. Bueno, entonces, hermano Pedro, ¿usted inicia o yo inicio normal? No sé cómo usted quiera. Hermano, no veo que esté transmitiendo en su Facebook. ¿Me puede mandar el enlace para compartirlo yo en mi grupo? Porque está el Ok, cartel del ahí debate, pero voy, no está el debate en sí. Sí. ya. Ok, ahorita voy a compartirte un momentito ahí. A ver, a ver, un ratito. Lo que pasa es que mi internet está medio lento por acá. Sí, no, A sí, ver, no un está hasta ratito, ahora ya. especialmente. A ver. Ya te envié uno a tu Messenger personal. Ya, y voy a tratar Sí, de ahí viene compartirlo un también. archivo. Ya, Voy a tratar de compartir también ok. a todos el grupo, todos Ya, los. ya, ahí estamos ahora. Ok. Ya, ¿partes tú entonces? Ya, está bien, está bien. Un momento voy a terminar de compartir a todos, ya. Voy a compartirlo a todos para Sí, que puedan, sí, a todos los grupos, a todos los. Ya, por el tiempo vamos bien. Entonces, bueno, 15 minutos, ¿no? Vamos a controlar la hora. Ahí también podemos poner, sí, estoy tú, empezando en 4 minutos. 4 minutos. Inicio a partir de ahora, iniciar. Bien, muy bien. En esta oportunidad, eh, como católico que soy, voy a demostrar a la luz de las Sagradas Escrituras, evidentemente, y a la luz de la lógica y la razón, que nuestro Señor Jesucristo dejó hombres encargados de la tierra para que puedan autorizar para poder evangelizar. Pero antes de ello vamos a tocar un tema que es bastante importante, la existencia de un colegio apostolado que son prácticamente las autoridades correspondientes quienes van a tener esa facultad o ese privilegio de poder eh, administrar a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Para ello nos vamos a ir así de rápido nomás a la cita donde nuestro Señor Jesucristo les da la potestad de hallar serpientes, de hacer todo lo que ellos crean conveniente en Lucas 10:19. Ahí nuestro Señor Jesucristo les deja esta facultad. ¿A quién? A los apóstoles. Y por supuesto que eh, ahí lo deja nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles. Y por otro lado tenemos, dando más citas,
Tenemos, por ejemplo, en San Juan 17:18 dice, como me envió a mí, Jesús nos dice, como me envió a mí, yo igual les envío a ustedes. Ahí ya estamos viendo más o menos, digamos, no digamos con total certeza, no, una luz que Jesús está dejando una autoridad, lo está dejando una personas encargados para que puedan ocuparse de del rebaño de Cristo. El colegio ha dado un grupo de personas comprendiendo y finalmente en la actualidad llamado también el magisterio. El magisterio actualmente ya ha sido pues evidentemente sustituido, ¿no? Digamos no con sustituido, sino que ya se ve pues mucho más allá, sino que digamos eh, como el colegio apostolado ahora se convierte como un magisterio. Deja encargados, hombres, humanos. Obviamente con esto no estoy negando la presencia del Espíritu Santo, no estoy negando la concurrencia o la presencia genuina del Espíritu Santo, no, sino que también la presencia del Espíritu Santo está en ahí presente, la decisión como autoridad correspondiente de nuestro Señor Jesucristo también está presente, pero también para que tenga la totalidad, sí existe hombres. Por eso dice, como me envió a mí, igual yo les envío a ustedes. Entonces, lo que acá tenemos que tener en cuenta, un tema que es bastante relevante, es el tema de que Jesús no lo está diciendo de manera expresa. O sea, no le está diciendo, bueno, yo les dejo encargados aquí para que ustedes puedan organizarse. No lo dice eso de manera expresa, pero hay dos maneras de referirse un sentido. Uno es la parte de manera expresa, se lo dice de manera expresa, claro, literal, como creamos conveniente, y por otro lado tenemos la manera de manera tácita. Y esto yo creo que es muy importante analizar esto. De manera tácita ya se sobreentiende las cosas que te está diciendo Jesús. O sea, no digamos que te está diciendo de manera expresa, no, sino te está diciendo de manera tácita. Se sobreentiende. Por lo tanto, en San Juan 17:18, cuando dice, como me envió a mí, igual yo les envío, está diciendo que ustedes también, igual que yo, tienen que hacer ustedes. Igual que yo. Lo está diciendo tácitamente, se sobreentiende. ¿Qué significa eso? Le está dejándole a ellos pues una autoridad correspondiente para que ellos puedan tomar decisiones importantes dentro del pueblo de Dios o las ovejas de Cristo. No lo dice expresamente, pero sí tácitamente ya lo está diciendo y se sobreentiende, ¿no? O lo dijo, igual como me envió a mí, igual yo les envío a ustedes. O sea, ¿para qué les envío igual? ¿Para que puedan dejarlo así al stand-by? No, le dejó encargado para que ellos puedan, como Jesús, guiar a la iglesia de Cristo, a las ovejas de Cristo. Igual, por ejemplo, continuamos en San Juan 20:21, como me envió, yo les envío a ustedes, para que ustedes puedan pues tomar decisiones dentro del rebaño de Cristo. Por eso precisamente aquí es lo que se forma evidentemente el llamado pues grupo de apóstoles, el colegio apostolado. En la actualidad pues ese nombre ya no está mucho sonado, pero obviamente suena, con eso no lo estoy negando, sino que ya tiene otro nombre que se llama pues el magisterio, ¿no? Entonces sí estamos probando la existencia de un colegio apostolado, pero con esto no estoy rechazando o no estoy diciendo que Dios no. Cristo es evidentemente la principal, uno de los factores muy importantes en poder otorgar esta autorización. Él es lo máximo, eso nadie lo niega, y el Espíritu Santo también. Sin embargo, tiene pues otras particularidades, como en este caso el colegio apostolado o el magisterio. Sigamos, Lucas 24:45, la palabra de Dios nos dice, Dios abrió la mente para el entendimiento a los apóstoles. Se dan cuenta que Dios autoriza y le da esta facultad para que ellos puedan entender las Sagradas Escrituras a los apóstoles, al colegio apostolado.
al colegio apostolado. Entonces, finalmente en Hechos 20, 28, Dios le dio a los apóstoles para apacentar a la iglesia del Señor. Ahí está, un grupo de personas que se organizan, toman una decisión, cómo pueden hacer, porque nuestro Señor Jesucristo, al momento de resucitar, se va al cielo. Obviamente no se va todo, Él también está en todos los lugares, sino que se va y finalmente quedan los apóstoles. ¿Qué tienen que hacer ellos? De hecho, que tenían que organizarse, tenían que tomar decisiones correspondientes para tomar cartas en el asunto, todos los diversos problemas que se venían dentro de la iglesia, porque dentro de la iglesia evidentemente sabemos que hay diferentes problemas, ¿no? Hay problemas doctrinales, peleas, de todo, va a haber de todo. Entonces, todo ese problema, ¿quién tiene que solucionar? Ellos, el colegio apostolado. La organización, grupo de personas que en este caso es el magisterio. Entonces, finalmente, por otro lado, tenemos ya entrando en caso concreto, cuando nosotros leemos Hechos de los Apóstoles 15 en adelante, el primer concilio de Jerusalén, cómo ese grupo tan poderoso como, digamos, no más de Jesús, sino que un grupo poderoso desde un punto de vista apostolado humano. Con esto no estoy quitando pues la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, sino que como el colegio apostolado, el grupo de apóstoles o llamado el magisterio, tiene esta facultad y este privilegio de poder solucionar una controversia, suscitado evidentemente en Hechos de los Apóstoles, cuando todo lado nos demuestra claramente que había pues una controversia que entre Pablo y otros predicadores. ¿Qué pasa? Que van hasta esa zona para poder ir a un colegio apostolado, para que pueda solucionar el problema. Deciden enviar una carta, deciden enviar 2 hombres varones de Dios para que pueda ir a solucionar. Entonces, se dan cuenta qué decisión tan importante toman el colegio apostolado cuando hay este tipo de problemas, porque acá tampoco ya nos está demostrando claramente que la existencia de este colegio apostolado. Entonces, por lo tanto, este diálogo para mí van de manera simultánea. Al mismo tiempo está demostrando la existencia del colegio apostolado y al mismo tiempo está demostrando que se requiere no solamente la autoridad de Cristo para poder evangelizar, sino también se requiere la autoridad como segundo plano o segundo nivel, la autoridad del colegio apostolado, en este caso del magisterio, para poder evangelizar la palabra de Dios. Entonces, sí vemos en el primer concilio de Jerusalén que había un grupo de colegio apostolado que han dado o han solucionado esta controversia y finalmente ellos deciden. Entonces, no nos dice expresamente, pero ya tenemos un precedente que se han reunido. Entonces sí había un colegio apostolado, nadie lo puede negarlo, eso sí existía. Ahí vemos la existencia de este colegio apostolado. Vemos la existencia con claridad, por eso solucionaron. No tendría sentido razonar, decir que no existía el colegio apostolado, pero entonces ¿quién solucionó esta controversia? ¿Se solucionó solo, así, de la noche a la mañana se solucionó solo, en el aire lo solucionó? No, lo solucionó un grupo de personas. Por lo tanto, el efecto del colegio apostolado, o sea, el efecto de la solución, nos demuestra claramente que hay una existencia del colegio apostolado. Entonces, ahí también voy a darle el sentido del punto, que el colegio apostolado autoriza para poder evangelizar, no solamente Jesús. El punto controversial que Jesús, evidentemente, él es la única autoridad correspondiente, y el Espíritu Santo, obviamente, Jesús es la autoridad máximo de los cimas más importantes de autorizar, pero también autoriza el colegio apostolado. ¿Dónde vamos a ver que eso está bíblico? Vamos a leer en Hechos 15, 24, en ese mismo concilio, cuando hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden. Textual, literal, le dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, o
sea, hay mucha gente que han salido de ahí, a los cuales no dimos orden. Entonces, nos damos cuenta claramente, si nosotros somos cristianos, entonces hacemos caso a la palabra de Dios, dice que han salido muchos, algunos que han salido de nosotros, han salido muchos de nosotros, habrán sido dentro del grupo o fuera del grupo, en este caso era fuera del grupo, que no eran cristianos fuera del grupo, han salido. Ellos no le han dado el orden para que puedan predicar. No lo han dado el orden. Entonces, ¿eso qué significa para nosotros? Que ellos sí dan orden en su grupo. ¿Y quién da el orden? El colegio apostolado, para poder predicar. El colegio apostolado otorga esta facultad de dar orden para poder predicar. Y eso es precisamente lo que los hermanos no católicos también hacen, hacen. A ver, ¿quién da la autorización para que pueda realizar? El pastor. Autoriza, ¿sabes qué? Mira, ándate para allá, anda por acá está la palabra de Dios, Dios te da la autorización correspondiente. Sí, le está dando esta autoridad a él también. Nos está otorgándole esta facultad de poder evangelizar a sus ovejas. ¿Acaso no creemos que el pastor reúne a todas sus ovejas y finalmente dice, tenemos que salir a predicar a las calles, ahí a perifonear todo? Está dando la autorización. Está dando la autorización el pastor. ¿Pero qué dice el pastor? Solamente Dios, claro que sí. La Iglesia Católica también dice que solamente Cristo autoriza, pero finalmente también Él mismo autoriza. También. ¿Por qué reúne y finalmente pues dice, vamos para allá, vamos para acá? Allá no. Está administrando y está autorizando para poder evangelizar. Entonces, aquí está la parcialidad, que el hombre pues ve ambos puntos y por lo tanto pues se necesita pues autorización de un colegio apostolado para poder ir a predicar la palabra de Dios. Me faltan 2 minutos, voy 13 minutos con 34. Y finalmente, para ya terminar, vamos a analizar Hechos 13 en adelante. Cuando ellos, 4 en adelante, Hechos 13, 4, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo descendieron a Seleucia y allí navegaron a Chipre y llegaron a Samaria, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. También había Juan de ayudante. En la 1 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, Bernabé, todos ellos dentro de los grupos que formaban parte del grupo del colegio apostolado. Simón, el que llamaba Níger, que había criado junto a Herodes, el tetrarca, y Saulo ministrando esto y ayunando al Espíritu Santo. Apartarme al Bernabé y a Saulo para la obra a los que he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orando, impusieron las manos y los despidieron. ¿Acaso no había autorización en ahí? Claro que sí había autorización. Claro que sí había autorización. Pablo, Bernabé, que ya tenían el Espíritu Santo, ya tenían a Dios. ¿Acaso ellos decían, no, basta con eso, ya me voy a evangelizar? No. El Espíritu Santo dijo, apartarme a Bernabé y Saulo. Se juntaron, ayunaron, oraron y finalmente impusieron las manos y finalmente despidieron. ¿Había autorización? Claro que sí había autorización. No lo dice de manera expresa, pero ya se dice, se sobreentiende tácitamente se sobreentiende que sí había autorización de un colegio apostolado. Y por lo tanto, es muy importante. Acá termino, 15 minutos con 19 segundos. Adelante, hermano Pedro, te toca tu tiempo, me avisas para poder... sí, ok. Yo también voy a colocar, mi cronómetro para poder controlarme yo también con mi tiempo, porque tú sabes que como apologistas nos entusiasmamos en comenzar a hablar y no paramos más. Ya, comienzo en 1, 2, 3, ahora. Inicio. La pregunta es, ¿qué es el Evangelio? Partamos con esa definición. Y el verdadero evangelio, o el evangelio de Cristo, son las buenas noticias de que Dios salva a los pecadores. ¿Por qué? Porque el hombre es pecador por naturaleza y está separado de Dios sin esperanza alguna de poder remediar esa situación. Pero Dios ha provisto los medios para la redención del hombre en la muerte, sepultura y resurrección del Salvador Jesucristo. Eso es el evangelio. Proclamar las buenas nuevas de salvación para nosotros. Significa evangelio,
literalmente buenas nuevas. Para comprender qué tan buenas son esas noticias, debemos entender primeramente las malas noticias. Y las malas noticias son que como resultado de la caída del hombre en el jardín de Edén, Génesis 3, verso 6, cada parte del hombre, su mente, su voluntad, sus emociones, su carne han sido contaminadas por el pecado, por la naturaleza pecadora del hombre. Él no busca ni puede buscar a Dios, él no tiene el deseo de venir a Dios y de hecho su mente mantiene una hostilidad hacia Dios, como dice Romanos 8:7. Dios ha declarado que el pecado del hombre lo condena a una eternidad en el infierno. Por todo cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, el hombre, por causa del pecado, es condenado en el infierno para una eternidad separado de él. Es en el infierno donde el hombre paga el castigo por pecar contra un Dios santo y justo, y esta serían malas noticias si no hubiera un remedio. Ahora viene la buena noticia. En el Evangelio, Dios en su misericordia ha provisto ese remedio que es un sustituto para nosotros, Jesucristo, quien vino a pagar el castigo por nuestro pecado mediante su sacrificio en la cruz. Esta es la esencia del Evangelio que Pablo predicaba a los Corintios, en 1 Corintios 15, versos 2 al 4. Él explica los tres elementos del Evangelio: la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo a nuestro favor. Nuestra vieja naturaleza murió con Cristo en la cruz y fue sepultada con él, entonces nosotros fuimos resucitados con él a una nueva vida. Romanos 6:4. Pablo nos dice que nos sujetemos firmemente a este verdadero evangelio, el único que salva, ¿no es cierto? Creer en cualquier otro evangelio es creer en vano. Romanos 1:16-17, Pablo también declara que el verdadero evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. ¿Por qué? Porque Dios amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este evangelio, el evangelio de Cristo, la buena nueva de salvación, es entregada a todo el mundo, pero no todo el mundo es salvo. Aquí es donde tenemos el problema. La salvación se hace efectiva por medio de la fe a todo aquel que en él cree en su nombre. Porque la Biblia dice, porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, sino que es por medio de la fe. Entonces, la gracia de Dios se manifiesta a nosotros a través del Evangelio. Ahora, el motivo de este compartir es la proclamación del Evangelio de Jesucristo a todo el mundo. La Biblia dice en Romanos 10:14, ¿cómo oirán sin haber quien proclame? En Marcos 16:15, el Señor Jesús encargó lo siguiente: ir por todo el mundo y proclamar el Evangelio a toda la creación. ¿A quién se le dio este encargo? En esta entrada o en esta parte vamos a discutir quiénes son los que deben proclamar y por qué deben proclamar el Evangelio. ¿Quiénes son los que proclaman el Evangelio? Es probable que al principio solo veamos este versículo y consideremos que el encargo del Señor aquí solamente se aplica a un grupo de creyentes en particular, como a los 11 apóstoles, por ejemplo, que estuvieron con el Señor. Pero ¿quiénes eran los apóstoles? Los apóstoles eran personas que vieron y recibieron a Cristo crucificado y resucitado como su Salvador. ¿Qué significa esto? Si hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, entonces nosotros como creyentes estamos calificados para proclamar el Evangelio, asistir a una escuela especial o completar un programa para predicar el Evangelio. No es un requisito para proclamar el Evangelio. Lo que nos califica para proclamar el Evangelio a nosotros es haber sido redimidos por Cristo y regenerados con su vida. Un buen ejemplo de esto lo tenemos en la historia de la mujer samaritana, mencionada en Juan 4. Tan pronto como ella creyó en el Señor Jesús y lo recibió como el agua viva, dejó su cántaro, fue a la ciudad y le dijo a la gente: venid, ved a un hombre
que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No es este el Cristo? No esperó hasta ir a una escuela para aprender a predicar. El Evangelio sencillamente le dijo a la gente sobre el Jesús maravilloso que había conocido. Al igual que ella también, nosotros podemos decirle a alguien acerca de este Cristo precioso a quien hemos aceptado como nuestro Salvador. Esto incluye a nuestros amigos, a nuestros familiares, más directo a nuestros vecinos y a todo aquel que quiera escucharnos. Así que en realidad el encargo de nuestro Señor y Cristo crucificado y resucitado incluye de esta manera a todos los creyentes. Él desea que cada uno de sus creyentes le diga a las personas la buena nueva de salvación. Ahora, ¿por qué debemos predicar el Evangelio? Ahora que hemos visto que todos los creyentes son los que deben proclamar, vemos la razón por la cual debemos proclamar este Evangelio. Primero, proclamamos el Evangelio de Jesús porque nuestro Señor nos encargó hacerlo. Somos bendecidos cuando no nos resistimos o tenemos discrepancia acerca del encargo que nos hizo el Señor, sino que respondemos en fe. Sí, Señor, deseo tomar este encargo sencillamente y obedecerlo seriamente. Hazme uno que proclama tu evangelio a las personas. Hay otras dos razones también importantes por las cuales nosotros debemos proclamar el evangelio de Jesucristo. Primero, porque las personas necesitan oír el evangelio. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aquí no va a haber, no siempre va a estar como alguien o alguien que sea debidamente preparado para entregar el evangelio. Nosotros que somos depositarios de la palabra de Dios, que hemos recibido la salvación, tenemos que llevar este mensaje para que las personas puedan oír la palabra de Dios y ser salvos. Romanos capítulo 10, verso 14, nos muestra la manera en que las personas puedan ser salvas. ¿Cómo pues, dice, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les proclame? Entonces, muchas veces las autoridades de la iglesia o el pastor no va a llegar a todos lados. Por eso es necesario que cada uno de nosotros proclame esta buena nueva de salvación. Ninguno de nosotros es creyente por nacimiento. No, yo cuando nací, yo no era creyente, no tenía ni siquiera uso de razón, ni tenía un vocabulario adecuado, por lo tanto, no podía creer, no podía aceptar la palabra de Dios por fe. Pues entonces cada uno de nosotros es un creyente en Cristo y disfruta la salvación. Dios, debido a que alguien no proclamó a Dios, nosotros tenemos una deuda con nuestros amigos y parientes y con otras personas que Dios ha puesto en nuestras vidas para decirles acerca del Salvador. Yo estaba en el hospital y de alguna forma, cada vez que voy a una curación por una operación a la que me sometí, yo soy un portavoz, un proclamador del Evangelio. De alguna forma a las personas les manifiesto mi fe sin pretender atosigarlos, con mucha prudencia. Si me quieren oír, les hablo del Cristo resucitado. Entonces, hermanos, este sentir que nosotros debemos tener, Pablo lo expresó en Romanos 1, versos 14 y 15. Deudor soy igualmente a griegos y bárbaros, a sabios e ignorantes. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Todos conocemos a alguien que necesita salvación. Quizás sea alguien con quien usted trabaja, nuestro vecino o un amigo. Las personas se sienten heridas por dentro y también las personas se sienten perdidas y vacías, pero ellos anhelan saber el propósito de su existencia. Entonces les debemos el evangelio. Ellos necesitan escuchar acerca del Salvador que nos ama a fin de que puedan creer en él. Esta es la razón fundamental por la cual debemos obedecer el encargo solemne del Señor de proclamarles el evangelio. Ahora, en segundo lugar, necesitamos fluir a otros.
Para estar espiritualmente saludables es necesario que pasemos diariamente un tiempo con el Señor Jesús en las mañanas para alimentarnos de su palabra, pero es igual de necesario compartir a Cristo con otros, y cuando no lo hacemos, algunos nosotros sentimos como que nos falta algo. Esto se debe a que el Señor, quien vive en nosotros, como Él dijo, no solo desea que nosotros le recibamos y disfrutemos, sino que también fluyamos con el Evangelio a otros. Podemos usar como ejemplo una manguera. La llave llena la manguera de agua. Cuando esta funciona correctamente, el agua fluye hacia el otro lado, pero si la manguera tiene un tapón en la salida, está cerrada la llave, tendríamos un gran problema. Nada pudiera fluir hacia afuera, lo cual también implica que nada puede entrar en ella. Entonces, ciertamente necesitamos estar en la llave de Cristo para recibir más de Él por medio de la oración y la palabra de Dios, para que de esa manera crezcamos en Él. Esto es lo que ingerimos, pero como la manguera, nosotros también necesitamos una salida, y la salida es compartir al Señor Jesús con otros. Esa es la salida. El Señor, quien vive en nuestro espíritu, quiere fluir. Él ama a las personas y desea que sean salvas. Cuando no le hablamos a otros acerca de Él, nuestro fluir es obstruido, lo cual hace que otros no tengan la oportunidad de escuchar el Evangelio, lo cual afecta también nuestro disfrute de Cristo. Entre más recibimos y disfrutamos del Señor espontáneamente, más deseamos hablarle a las personas y decirles acerca de Cristo que apreciamos y disfrutamos. Por otro lado, mientras le decimos a las personas acerca de Cristo, experimentamos ser llenos de Él como el agua viva. De nuevo, entonces, la oración, por supuesto, debe acompañar nuestro proclamar. Debemos orar por la salvación de las personas específicas que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Por medio de la oración también podemos ser limpiados de nuestros pecados a fin de ser un canal transparente para que el Señor fluya a los demás por medio nuestro, por medio de nuestro testimonio. La palabra del Evangelio es poderosa. Pablo dijo en Romanos 1:16, me quedan 2 minutos me parece, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Cuál es el poder de Dios? Entonces, la parte primera de este versículo en el Nuevo Testamento, la versión Recobro, lo explica. Esto significa una fuerza potente que puede abrirse paso a través de cualquier obstáculo. Este poder es el mismo Cristo resucitado, quien es el Espíritu vivificante y resulta en salvación para todo aquel que cree. El Evangelio de Dios puede llevar a un pecador a la salvación. ¿Y qué salvación abundantemente? Así lo explica en esta misma Biblia, la nota 2. Salvar a los creyentes no solo de ser condenados por Dios y de la perdición eterna, sino también de su vida natural y de su yo, para que sean santificados, transformados y también edificados con otros en un solo cuerpo de Cristo, a fin de que sean su plenitud y expresión. Efesios capítulo 1, verso 23. Te debemos proclamar, y es nuestro deber proclamar el Evangelio a fin de rescatar al perdido. Si meditamos en la situación actual del mundo, nos daremos cuenta de cuán urgente tanto nuestra oración como predicar el Evangelio. Entonces, estimados hermanos, hay muchos autores y debemos expresar nosotros con elocuencia la necesidad que tiene la humanidad del Salvador, al igual que nuestra responsabilidad de compartir las buenas nuevas de Jesucristo. Que el Señor hable a nuestros corazones acerca de amar a las personas y de proclamarles el Evangelio, y que podamos responder a Él por medio de orar por las personas y hacerles saber de su gran amor y salvación con ellos. Dios nos manda a predicar el Evangelio a cada creyente. Adelante, hermano, creo que ya pasé algunos segundos. Adelante, hermano. Sí, perfecto, perfecto, exacto. Muy bien, entonces ahora sí me toca a mí el tiempo de la refutación. 10 minutos, ¿no? Inicio a partir de, ¿puedes controlar el cronómetro?
Inicio Sí, a como quiera. partir de Restauro. Dale. ahora, a partir de ahora. Ahí nos fuimos. Muy bien, 10 minutos. Muy bien. Eh, bueno, yo sé que este tema que estamos compartiendo es un tema muy interesante sobre la existencia de este colegio apostolado y sobre todas maneras la existencia del magisterio llamado también, y que evidentemente este colegio apostolado y la existencia del magisterio también influye o no en la autorización para poder evangelizar. Desde mi punto de vista católico y desde el punto de vista del magisterio, del colegio apostolado, sí existe pues o influye para poder evidentemente dar el sentido para poder evangelizar. No me voy a meterme a refutar, yo sé que es tiempo de refutación en esta ocasión, pero no tengo nada que refutar al hermano Pedro, ¿sabes? ¿Debido en qué? Porque el hermano Pedro todo en su argumentación, en todo el momento solamente se pasó explicando cómo debemos evangelizar, cuáles son los métodos, cómo debe ser, que no me avergüenzo del evangelio, ir por todo el mundo a predicar la palabra de Dios, una serie de cosas. Entonces, evidentemente, pues en este punto estamos de acuerdo, hermano Pedro. Estamos completamente de acuerdo en este punto que Jesús dijo, que dedicaste el evangelio a toda criatura. El tema es que la carga de la prueba lo tengo yo, porque estoy demostrando la existencia del colegio apostolado, el magisterio, y finalmente que ese magisterio también autoriza para poder ir a evangelizar. Ese es el punto. Entonces, acá ya vamos a analizar un tema que es bastante relevante cuando, por ejemplo, nosotros vemos pues en 1 Corintios 1:17, que dice la palabra de Dios. Dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. Entonces acá evidentemente que Cristo envía a evangelizar. Jesucristo envía a evangelizar y Él nos envía a evangelizar Jesucristo mismo, porque Él es la autoridad correspondiente para que nos pueda enviar a evangelizar. Lo dice acá, no me envió Jesucristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Esa es la tesis. La tesis nos dice que Jesucristo nos envió a evangelizar. Eso es la tesis. Pero sin embargo vemos en Hechos 15 en adelante, Hechos 13, la palabra de Dios también da autorización que los apóstoles autorizan para evangelizar. Hechos 13. Hechos 13, a ver. Hechos 13. Dice, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despedieron. ¿Ahí había autorización? Claro que sí había autorización. No lo dice expresamente, pero ya se sobreentiende tácitamente. Entonces acá viene el antítesis. El tesis es que en 1 Corintios 1:17, Jesús, el mismo maestro, que es Jesucristo, el mismo maestro, Señor de Señor, Rey de Reyes, el mismo Jesús autoriza. En eso estamos completamente de acuerdo con todas las personas. Sin embargo, una interpretación sistemática y llamado pues en el mundo teológico una interpretación paralelo, texto paralelo, nos habla pues en Hechos 13 que también autorizan los apóstoles, el magisterio autoriza, que ahí no lo autoriza solo Jesús, no también le da autoriza el magisterio. Entonces, el tesis, el antítesis, que le está contra, o sea que está en que el principio de la no contradicción, porque tiene que haber una coherencia, porque la Biblia no se contradice. Entonces el tesis más el antítesis y el síntesis es que Jesús autoriza y también el colegio apostolado, el magisterio. Eso lo autoriza el magisterio. Y eso es bastante importante. Ahora, cuando dijo, id por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura, ellos predicaban, y cuando nacía un nuevo predicador, ¿qué pasaba al nuevo predicador? A ver, vamos a
poner Pedro, todos ellos predicaban el evangelio a toda criatura. Entonces, una oveja que se añadía a ese grupo quería predicar el evangelio. ¿Ustedes creen que solamente dijo él, no, sabes que solamente Jesús me autorizó, solamente Dios me autorizó y agarró la Biblia y empezó a predicar? No, no, tenía que dar las autoridades correspondientes, que en este caso era el colegio apostolado, el magisterio. Porque Pedro, Juan, todos los apóstoles estaban predicando y predicando el evangelio a toda criatura, y el nuevo oveja que se incorpora a ese grupo lee la Biblia y ya está capacitado, todos los requisitos que sea posible para poder evangelizar, pero tiene que autorizar el colegio apostolado, el magisterio, para que pueda ir a predicar la palabra de Dios. No se vale que agarro la Biblia y empiezo a predicar y te digo que Cristo me envió, eso no. Entonces, de esa manera, pues, al menos el pueblo de nuestro Señor Jesucristo mantiene la unidad, porque hay una autorización correspondiente de las autoridades competentes para que puedan, competentes apostolados para que puedan autorizar, porque si no va a haber autorización, pues con esta idea que solamente Jesucristo me autoriza y todo el mundo pues va a generar pues muchas complicaciones y muchas confusiones en el mundo del cristianismo, ¿no? Voy 6 minutos, me falta 4 minutos. Entonces, eso sería el punto a dilucidar. Y finalmente, pues, acá nuevamente voy a dar un poquito más de opinión en el primer concilio de Jerusalén, en Hechos 15 en adelante. Eso era evidentemente cómo han hecho los apóstoles. Ellos, cómo han hecho, cómo se han comportado, qué decisiones han tomado después de una reflexión teológica, cómo han hecho. Por eso dice, hecho de los apóstoles, han hecho los apóstoles. Acá no ha hecho el cura, no ha hecho el Papa Francisco, no. Ha hecho los apóstoles. ¿Cómo han hecho en Hechos de los Apóstoles? 15 en adelante. Se han reunido, este es el colegio apostolado, el magisterio, y han tomado la decisión. También es palabra de Dios. También es autoridad competente. Autoridad competente. Enviaron una carta, entonces la gente en Antioquía que han recibido esa carta, ellos han aceptado esa carta porque también influye bastante. Porque, como dice, como me envió a mí el Padre, que es nuestro Señor Jesucristo, que está pues contemplado en el San Juan 17-18, en virtud a este pasaje bíblico, como me envió a mí, igual yo les envío. Por eso ellos toman la decisión y hacen todas esas actividades o todos esos eventos, como queramos llamarlo. Entonces, negar la existencia del colegio apostolado o negar la autorización del colegio apostolado, para mí, evidentemente, pues no es la humildad, sino veo más bien un acto, una especie de mucho más allá de ya no respetar a las autoridades competentes, sino decirle solamente Cristo, pero Cristo dejó pues encargados en la tierra para que pueda pues dar esta autorización correspondiente, y vemos claramente en estas citas, ¿no? Por otro lado, en estos 2 minutos que me quedan, evidentemente el hermano Pedro habló pues con etapa de refutación, habló sobre la evangelización. Que no me avergüenzo del evangelio, claro que sí, no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es el poder de Cristo, y por todo el mundo a predicar el evangelio, claro que sí, yo tengo que predicar el evangelio, pero necesito la autorización correspondiente, que es de Jesucristo, que ya nos ha dado, y también falta de la otra parte, que es el magisterio. Bueno, acá termino. 9 minutos con 26 segundos. Adelante, hermano Pedro, te toca tus 10 minutos de refutación. Amén. Bien, vamos a ir a la refutación. Gran parte, perdón, voy a inicio, 10 minutos. Gran parte de la argumentación de Luis está en demostrar que el colegio apostólico, el colegio apostolado,
es el que da la autorización. Pero veamos si en la Biblia exactamente aparece este colegio apostolado. Y yo creo que no, porque hay un título que ostenta el Papa, que es el título de Pontífice Máximo, y ese fue el título que se le otorgaba en la antigua Roma al principal sacerdote del Colegio de Pontífices, y era el cargo más honorable en la religión romana, del Imperio Romano. Cuando hablo de religión romana, no de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Entonces, inicialmente, de este título solo podían aspirar los patricios, y esto hasta el año 254 a.C. De ahí venía. Pero la historia a mí me dice que cuando un plebeyo logró hacerse con el título de Pontífice Máximo, en los inicios de la República Romana, el título tenía una influencia meramente religiosa, pero fue ganando poder en el ámbito político hasta la época de Augusto, cuando el emperador lo asoció a la dignidad imperial. El último uso conocido del título por parte de un emperador se encuentra en ciertas inscripciones de Graciano, el joven emperador, desde el año 375 al 383, aunque éste ya había decidido omitir el término de su título imperial. Entonces, el término pontíficex, que significa literalmente constructor de puente, pons facere maximus, significa literalmente el mayor, y esto podía significar constructor de puentes entre los dioses y los hombres, aunque tal vez fuera entendido en sentido literal también, pues el cargo de constructor de puentes era muy importante en Roma, donde los mayores puentes se encontraban sobre el Tíber, el río sagrado, y al mismo tiempo una deidad. Solamente las mayores autoridades, que es lo que está repitiendo mi hermano, esto dice la historia, con funciones sacras eran autorizadas a molestarlo con añadidos mecánicos. Otra versión de Marcel Mauss era que el puente suponía romper el orden natural, ordo rerum, pues se cruzaba un río a pie enjuto en vez de mojarse, para lo que hacía falta un sacerdote que aplacase la ira de los dioses. Además, el término también se podía entender en su sentido simbólico. Los pontífices eran los que establecían un puente entre los dioses y los humanos. Van Haaperen dice esto. También ha sido señalado que en la antigua India se empleaban conceptos similares en la misma época, simbolizando entonces. Ahora, para que veamos la similitud entre la religión romana y lo que está afirmando nuestro hermano con el colegio de pontífices o el pontificado, el colegio de pontífices era el más importante cargo del sacerdocio de la antigua Roma. La fundación de este colegio sagrado es atribuida al segundo rey de Roma, Numa Pompilio, con el objetivo de servir como ente consejero del rey en todo lo concerniente a la religión. Y este colegio, para que vayan viendo la similitud, era dirigido por el pontífice máximo, y todos los pontífices ejercían su cargo de por vida. Antes de la fundación de la institución, todas las funciones administrativas y religiosas, así como el poder, eran ejercidos por el rey. Se conoce muy poco de este periodo de Roma, ya que las fuentes históricas más relevantes están perdidas y muchos de los eventos están considerados legendarios o míticos. La mayoría de los registros fueron destruidas cuando fue saqueada por los galos en el 390 a.C. Y conocemos de estos sucesos por fragmentos de escritos que fueron producidos durante la República. Entonces, en la República Romana, el Imperio Romano, el pontífice máximo era el mayor cargo de la religión romana, al igual que en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que se caracterizó por ser cercana al Estado. Era el de mayor importancia entre los pontífices y se encargaba de dirigir al colegio de pontífices. Según Tito Livio, después de la caída de la monarquía, los romanos también crearon el sacerdocio del Rex Sacrorum. Ya van 5 minutos, el rey de los ritos sagrados, para llevar a cabo las tareas religiosas,
rituales y sacrificios previamente encargado al rey. A la persona que ejercía este cargo le era, sin embargo, prohibido el asumir cualquier cargo político o asiento en el Senado como una precaución para no convertirle en tirano. El Rex Sacrorum fue después subordinado por los fundadores de la República Romana al Pontífice Máximo como una garantía contra la dinastía. Otros miembros de este sacerdocio incluían los flamires, sacerdotes muy especiales vinculados a Júpiter, Marte y Quirino, y en principio, y vean la similitud a las vírgenes vestales. Durante la República Temprana, el Pontífice Máximo elegía a los miembros de este grupo. Entonces, cuando Luis me habla de colegio pontificio, seguramente, o yo no creo, pero se está refiriendo a un título que el Papa lo sacó del paganismo, de la religión pagana romana, y el colegio pontificio o colegio cardenalicio, como le pueden llamar, también está sacado de esa misma institución. Por lo tanto, no puede existir de una institución de origen pagano ni de alguien que ostente un título pagano alguna limitación para predicar la palabra de Dios, ni mucho menos yo sentirme autorizado. Entonces, aquí tenemos una parte que queda desmontado el argumento porque no hay antecedentes que a mí me indiquen en la Biblia que este colegio pontificio sea ¿cuánto se llama? El indicado para autorizar la palabra de Dios. La Biblia me habla de que todos los creyentes predicamos la palabra de Dios porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Ahora, ¿quiénes componen este colegio pontificio católico actual? Los cardenales. Y esos cardenales van siendo nombrados por el Papa, es decir, por el Pontífice Maximus. Se repite nuevamente la historia de la escuela pagana y del título pagano de los emperadores y su colegio, ¿no es cierto?, pontificio. ¿Quiénes son los cardenales? ¿De dónde vienen? Porque no tienen parangón en la escritura. Y esto a mí me lleva a desmontar toda la doctrina de que necesito que el colegio cardenalicio, que un cardenal o que un obispo me autorice para predicar la palabra de Dios. No, la Biblia es la suficiente autorización. Me quedan 3 minutos, poquito más. Después del Papa, entonces, los hombres de más alto rango en la Iglesia Católica Romana son un grupo llamado cardenales. Y aunque el Señor nos dio apóstoles, como dice la Escritura, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para su iglesia, según Efesios 4, verso 11, nunca encontramos indicación alguna de que haya ordenado un grupo de cardenales. Entonces, ¿cuál es el origen? Al indagar sobre este particular, no vamos a tardar en descubrir que los cardenales eran un grupo de líderes sacerdotales de la antigua religión pagana de Roma, mucho antes de la era cristiana. Más tarde, cuando el cristianismo y el paganismo fueron unidos en Roma, produciendo la Iglesia Católica Romana, el oficio pagano de los cardenales continuó. ¿Cómo? Los cardenales no son los sucesores de los apóstoles de acuerdo a esto, sino los sucesores de los sacerdotes paganos de la Babilonia a través de Roma. Entonces, cuando nosotros leemos, y esto aparece en el libreto, esta es la Iglesia Católica, publicado en los King of Columbus, que es una organización civil católica, pueden buscar ese dato ahí. Leemos también en tiempos pasados, los cardenales eran los jefes clericales de Roma, no de la Roma católica ahora, la Iglesia Católica, sino de la Roma imperial. La palabra se deriva del latín cardo, o sea, bisagra, y así se referían los miembros principales, por Dios que se me da luego el tiempo, del clero, de modo que la misma Iglesia Católica admite que los cardenales eran originalmente los líderes del clero pagano en la vieja Roma. Por lo tanto, la supuesta autorización que yo debo recibir del papado y del colegio de cardenales no existe al ser estos sucesores de una religión pagana y al ser organizaciones y títulos paganos. Eso es todo.
Adelante. Adelante, Luis. Detuvo el tiempo ya. Ok, entonces ahora pasamos a la contrarrefutación 5-5 cada uno, ¿no es cierto? Inicio. Ya, ok. Inicio a partir de ahora. Muy bien, parece que me están diciendo que el audio se escucha un poco bajo. Ahora sí creo que. Bien, Yeah. vamos a analizar evidentemente si que nuestro hermano Pedro tiene razón o no, o es solamente meras sujeciones cuando él dice que lo sacaron del paganismo romano lo que es la organización y el pontificado que la iglesia cristiana del primer siglo no lo tenía, mientras que el paganismo romano sí tenía pues un pontificiado, la estructura, entonces de eso se han copiado. Digamos que en el primer siglo los cristianos, los apóstoles, todos ellos pues vivían organizados, porque si nosotros ponemos que ellos no vivían organizados, sería, sería pues decirles a ellos que no tenían, que no vivían organizados, y eso no está correcto. Mejor decirlo es que ellos vivían organizados porque era de Dios, porque todo el pueblo de Dios debe ser organizado mucho mejor que un paganismo, como queramos llamarlo, del Imperio Romano, mucho mejor organizado. ¿O cuál era mucho mejor organizado? El paganismo era mucho más organizado que el pueblo de Dios. No creo, ¿eh? Eso lo dudo. Y eso nadie en el mundo no lo va a creer eso. Para esto no necesitas ser tan matemático para que porque se pueda entender que, el grupo del paganismo romano era mucho mejor organizado que el pueblo de Cristo. No tiene sentido, pues. No tiene sentido. O sea, eso significa que el pueblo de Cristo no sabían cómo organizarse, o sea, eran así gente que no tenían conocimiento, no, ellos eran mucho más, porque había inteligencia, porque ahí estaba la presencia del Espíritu Santo, estaba la presencia de Dios, eran mucho más organizados que el paganismo romano. Por eso, precisamente como estaban organizados el colegio apostolado, el magisterio, por eso precisamente pues que el primer concilio de Jerusalén, cuando hay problema, tenían que ir hasta Jerusalén para solucionar este problema, al colegio apostolado, al magisterio, para que pueda solucionarlo, porque estaban organizados. Hermano Luis, disculpe, me olvidé de poner el cronómetro. ¿Cuántos minutos llevará usted, estima? Voy 2 minutos, 3 minutos exacto, 3 minutos. Ah, ya, perfecto. Ya. Entonces, sí estaban organizados. Por eso había el primer concilio de Jerusalén. ¿Qué cosa es un concilio? Porque va a haber un organizado, pues va a haber una persona, va a haber colegio apostolado, por eso de ahí se administraba a todas las iglesias de Antioquía, de Éfeso, de Esmirna, de diferentes iglesias. Habían una administración, estaba organizado el colegio apostolado, el magisterio. Por eso han ido desde Antioquía, han caminado y han llegado para que puedan solucionar el problema. Inclusive había peleas, todas esas cosas, porque si no hay organización, pues cada uno va a hacer lo que le da la gana, el otro habla y no va a haber comprensión. Para eso tiene que ser organizado. Y esto, el pueblo de Dios del primer siglo era mucho mejor organizado que el paganismo romano, como queramos llamarlo, mucho mejor. Mucho mejor. No podemos poner al pueblo de Dios en inferior del paganismo romano. Eso sería una aberración tremenda de que poner al pueblo de Dios en el inferior del paganismo romano, como queramos llamarlo. No, el pueblo de Dios era mucho más organizado, mucho mejor que el paganismo. Ahí sí, pues cuadra, pues porque es de Dios, pues. De Dios. Entonces, por lo tanto, hermano Pedro, la iglesia de Cristo no sacó del paganismo romano. Sí, ciertamente que por otra parte el sistema romano-germánico, como queramos llamarlo, en el pensamiento europeo de Roma,
cómo estaba organizado la sociedad romana, pues a través de plebeyos, la estructura orgánica, cómo estaba organizada una sociedad con los patricios, los plebeyos, todas esas cosas, como queramos llamarlo. Evidentemente que el ciudadano romano estaba organizado en todo sentido y precisamente ahí viene pues el pontificado, todas esas cosas, pero no se ha copiado, pues. Estaba en ahí. Por otro lado, dicen que todos los creyentes tienen que evangelizar. Claro que sí. Claro que sí. Pero no todos, pues, o sea, todos los creyentes cuando digamos que van a evangelizar el católico, el evangélico, el testigo de Jehová, el mormón, el israelita, todo el mundo va a evangelizar y va a haber una confusión al mundo. Pues. Entonces, no todos los creyentes tienen que evangelizar, sino que autorizado por Cristo, por el Espíritu Santo y por el magisterio. Acá termino. Te voy a darte 5 minutos con 34. Me pasé, hermano Pedro, 5 minutos 40. Ya. No, adelante. Pero está bien. Sí. Ya, vamos. Voy a colocar mi cronómetro ahora para poder tomar mi tiempo yo también. Ya, nuestro hermano me habla de un orden de la Iglesia y del Colegio Apostólico. Él no puede refutar a la historia. Y la historia a mí me indica que el título de Pontífice Máximo y el título de cardenales y de colegio pontificio viene del paganismo. Pura y simple historia. Ni siquiera me metí en la Biblia para decir eso. Me fui a la historia del Imperio Romano y me fui a la historia de las religiones romanas. De eso yo puedo dar fuentes. Ahora, él dice que tiene que estar mejor organizada la iglesia. Sí, pero ¿cuál es el tipo de organización que la iglesia debe tener? No es lo que se nos ocurra a nosotros, porque si nos fuera como nosotros, o nombramos reyes, o nombramos príncipes, y en la iglesia no hay plebeyos, ni hay príncipes, ni hay personas que puedan ser más. ¿Por qué? Porque el Señor fue muy claro en su palabra acerca de la manera, y con esto voy a refutar, que Él desea que esté dirigida y organizada su iglesia en esta tierra. Primeramente, la Biblia me dice en Efesios, capítulo 1, verso 22, Efesios 4, 15 y Colosenses 1, verso 18, que Cristo es la cabeza de la iglesia y la suprema autoridad. En segundo lugar, la iglesia local debe ser autónoma, libre de cualquier autoridad o control externo, con el derecho al autogobierno. Esto lo hablamos, creo que en la vez pasada, libre de la interferencia de cualquier jerarquía de individuos o de organizaciones. Autogobierno significa, esto está en Tito 1.5, que la iglesia nombra sus propias autoridades eclesiásticas de acuerdo a la ordenación de la Biblia, lo que la Biblia indica. ¿Cómo dice la Biblia, cómo dice el Espíritu Santo que debe organizarse la iglesia? Cuando alguien comete un delito que involucra a la sociedad dentro de la iglesia, esa persona debe ser entregada a las autoridades civiles. Entonces, la iglesia debe estar gobernada, en tercer lugar, por un liderazgo espiritual compuesto de dos ministerios principales, ancianos y diáconos. Los diáconos no son los sacerdotes, diácono significa otra cosa. Primero, los ancianos eran un grupo de líderes entre los israelitas desde el tiempo de Moisés y los encontramos tomando decisiones políticas. Segunda de Samuel 5, verso 3 y segunda de Samuel 17, verso 4 al 15. Posteriormente en la historia también los encontramos aconsejando al rey, Primera de Reyes 27, y representando al pueblo en lo concerniente a asuntos espirituales, Éxodo 7.1, Éxodo 24, verso 1, Números 11, 16, 24, 25. La primera traducción griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, usaba la palabra griega presbútero para ancianos, y esta es la misma palabra griega usada en el Nuevo Testamento, que también es traducida como anciano. Ahora, el Nuevo Testamento menciona varias veces a ancianos que asumían el papel de liderazgo en la iglesia. Hechos 14, 23, 15, verso 2, 20, verso 17, Tito 1, 5, Santiago 5, 14. Y aparentemente cada iglesia tenía más de un anciano, porque generalmente la palabra se encuentra en plural. Las únicas excepciones se refieren a casos en los que un anciano es mencionado en singular,
por alguna razón particular, como en Primera de Timoteo capítulo 5, verso 1, Primera de Timoteo 5, 19. En la iglesia de Jerusalén, ellos formaban parte del liderazgo junto con los apóstoles. Parece que la posición de anciano era igual a la posición de episcopos, traducido supervisor u obispo. Y es cierto, los apóstoles nombraban obispos, pero estos obispos, la Biblia no me dice en ninguna parte que ellos eran sucesores apostólicos, eran nombrados. Entonces, el término anciano podía referirse a la dignidad del ministerio, mientras que el término obispo o supervisor denota su autoridad o deberes. Primera de Pedro 2:25, Primera de Pedro 5, verso 1 al 2 y al 4. Y en Filipenses 1 y 1, pero no son los mismos obispos. Puede darse el caso. De manera similar en Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 2 al 8, menciona los requisitos para los obispos de diáconos, pero no para los ancianos. Por la misma razón, Tito 1:5 también parecen ligar estos dos términos en uno solo. Se me acabó el tiempo, lamentablemente, pero ya estaba agarrando vuelito. Me iba cuesta abajo. Adelante, hermano. Ahora viene despedida. Ok, Abrazo y despedida. Dos preguntas cada uno. Ya, ok. Dos preguntas cada uno, así para... Ya, esa pregunta... Sí, esa pregunta va a ser con respuesta y refutación a la respuesta o así nomás. Pregunta y respuesta. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? No sé, depende de usted. Puede ser con refutación o así nomás también. Hagámoslo con una refutación de un minuto. Claro, con una refutación. Ya. Está bien, está bien. Hermano Pedro, cuando nos dice en 1 Corintios 1:17 que Jesús autoriza para evangelizar, ¿usted cree que solamente Jesús autorizó o también da también el veredicto final también lo da este grupo de apóstoles, como dice Hechos 13 en adelante? Hechos 13 en adelante, oraron y los despidieron para poder ir a evangelizar a Bernabé y hasta Pablo. Tengamos en cuenta que Bernabé y Pablo ya tenían el Espíritu Santo, ya tenía a Jesucristo, pero no solamente bastó con eso, sino también oraron y despidieron a evangelizar. Obviamente que en eso había autorización correspondiente para poder evangelizar. ¿Usted, hermano Pedro, cree que los dos son importantes? Esa es la pregunta. A ver, usted me dice que hay en Primera de Corintios, capítulo 1, verso 17. Déjeme ir a la Biblia. Sí. Uy, se interrumpió la conexión, ya. Tengo las Biblias yo en físico, hermano. O sea, las tengo, siempre salgo siempre la uso yo en mis teléfonos. Primera de Corintios, capítulo 1. 17. De manera que nada, Primera de Corintios capítulo 1, 17, 10 al 7, ya. Me estaba comiendo el 1. 17 dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Hermano, aquí hay un detalle muy interesante. Pablo dice que Cristo no lo envió a bautizar, sino a predicar la palabra. Y esto está en concordancia con el y predicar el evangelio, ¿no es cierto?, a todo el mundo. Eso lo mandó Cristo. ¿Quiénes estaban? Los apóstoles. Pero ¿a quiénes más mandó a predicar? Jesús mandó a 70 a predicar y eran 12 apóstoles. Envió 35 parejas a predicar, no a bautizar. Pablo agrega, dice, no con vanas palabras, no con sabiduría de palabras, sino que el mensaje de Cristo debe ser predicado tal y cual está en la Escritura, sin añadirle ni quitarle nada, porque es la palabra de Dios la que coloca la fe en el corazón y es la palabra de Dios como espada
¿no es cierto?, que penetra hasta lo último del espíritu y separa el espíritu del alma, es la que lleva salvación y la que produce fe. Adelante, mi hermano. Esa es tu respuesta. ¿Sí? 1 minuto lo has hecho, 1 minuto. Sí, Mi correcto. refutación Sí. también lo va a hacer en 1 minuto nomás también, ¿ya? No, A ver, tome su tiempo nomás, sí. Ya, ok, a partir de ahora. Muy bien. Yo le pregunté que 1 Corintios 1 dice que Jesucristo mismo manda a evangelizar. Estamos completamente de acuerdo, como él mismo lo dijo, y te predica todo eso. Sin embargo, a la otra pregunta no lo respondió, o no lo habrá escuchado, no lo sé. Eso sí, no podía decirlo, con qué intención no lo habrá respondido, porque dije el texto paralelo con una interpretación sistemática con Hechos 13:3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ahí está. A evangelizar a Pablo y a Bernabé. Entonces, hermano Pedro, no solamente Jesús envía, el mismo maestro, sino también que el colegio apostolado, el magisterio se reúne, oran, como quieran llamarlo, y finalmente les imponen las manos y los despiden a evangelizar a Pablo y Bernabé. Entonces, es bastante importante que los dos son palabra de Dios, porque dice, toda la escritura es inspirada por Dios, y esto también es inspirada por Dios, y por lo tanto es palabra de Dios, y se tiene que obedecer. En conclusión, tesis y el antítesis y en síntesis, y los dos son fundamentales. Ahí termino. 1 minuto 23. Sí, sí. Hermano, ¿le puedo hacer un comentario a la pregunta? Solamente un comentario para darle la razón. Porque, Adelante. ya, Romanos 10:15 dice, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian la buena nueva. Romanos 10:15. Y tiene razón. Solo que nosotros diferimos en quienes los envían. Normalmente cuando en la iglesia, y esto ya es aparte del debate, cuando salimos a predicar al aire libre o cuando son enviados en algún viaje misionero, seguramente en la iglesia ustedes lo hacen igual, son puestas las manos en aquellos que van a ir a predicar. Y voy a pasarme con una historia. Bueno, la mujer no le pidió autorización ni Jesús la envió. Pero una vez un pastor que llegó a una iglesia en Chacabuco, que queda muy al sur en la Patagonia, cuando programó las fechas de fiestas patrias, este es un comentario aparte, hermano, y anexo, es una anécdota más que nada. El pastor dijo, y estos días 16, 17, 18, 19 y 20 en Chile es el Día de la Independencia. Y yo me imagino que en Perú se celebra igual el Día de la Independencia. El pastor llamó a predicar, ¿no es cierto?, a hacer una serie de actividades que eran predicación a la calle. Entonces, en tal punto va a predicar tal, en tal, pasen los que van a predicar y les impusieron las manos. Usted tiene razón. En ese aspecto, solamente que cambia aquí, más que autorizaciones, imponer las manos, ¿no es cierto?, y pedir la protección del Señor para ello. Amén. Adelante, hermano. Claro, entonces en ese punto un pequeño comentario también. Solamente Sí. entonces sería probar la fidelidad, la fidelidad, sí que efectivamente que el magisterio de la Iglesia Católica sí tiene o no tiene la fidelidad de Cristo, o también la Iglesia no católica tiene o no tiene la fidelidad de Cristo para poder también autorizar, como usted mismo lo ha dicho, también imponer las manos y Sí. autorizar, ¿no? Y eso sería Sí. otro debate, pues, ¿no? Probar la Otro fidelidad. punto más, sí. Siempre, La fidelidad. siempre Bueno, nos van a salir puntos de debate. ¿Sí? Ok. Bueno, ahora te toca tu pregunta. Ya, ¿dónde Adelante. dice específicamente? Sí, voy con la pregunta. ¿Dónde la Biblia dice específicamente que solamente el colegio pontificio o el colegio de apóstoles puede autorizar para predicar la palabra? Esa es la pregunta. Bien, bien. Específicamente que en la Biblia no está que solamente él lo tiene que autorizar. No está. ¿Ya? Y hay que ser bastante serios en este punto. No está en la Biblia que diga, pues,
solamente que ellos nomás, no. Pero sí nos da este entendimiento con claridad que el colegio apostolado es el que autoriza. Ahora, acá es lo que viene las reglas de la lógica para nosotros poder concatenar la palabra de Dios con la razón, cuando que evidentemente para poder mantener la unidad que ellos tienen que autorizar, porque si no van a autorizar el colegio apostolado, va a haber un problema de grupos de personas que cada uno van a agarrar la Biblia y van a decir, bueno, pues como no me autoriza el colegio apostolado, yo me voy al otro lado y hago, pues, digo, solamente Jesús me autorizó y hago las cosas. Entonces, para evitar todo estos mundos de confusión, es importante que tiene que autorizar el colegio apostolado para mantener la unidad, pero eso no significa que adentro va a haber unidad, sino va a haber diferentes tipos de ideas y eso es una serie de cosas. Eso sería mi respuesta. Sí. Más que refutarlo, hay un peligro cuando alguien sale. No creo que esta sea una refutación en todas las reglas, pero hay un peligro cuando alguien se lanza a predicar, y yo he visto a veces predicadores que se lanzan solo porque sienten el impulso, el deseo interno de predicar la palabra. Y muchas veces cuando uno tiene un espíritu crítico, nosotros por la edad y por todo, y muchas veces cometen errores que a veces son garrafales en la predicación. Y si usted se acuerda, en el libro de los Hechos, no recuerdo el texto exacto, había un hombre o habían algunos que salieron a predicar la palabra y habían dos mujeres que lo llamaron para corregirle y explicarle cómo era el tema del evangelio, lo que ellos estaban predicando. Así que sí, la iglesia, las autoridades que tenga, sea la iglesia que sea, tiene que ser cuidadosas en enviar especialmente cuando van a representar a la congregación, en enviar a alguien a predicar, asegurarse de que el hombre conozca la doctrina de Cristo, conozca el evangelio y sepa de lo que está hablando. Tiene toda la razón en ese aspecto. Esto no es refutación. No creo que haya sonado como refutación tampoco, pero sí, tiene la iglesia que asegurarse de quién envía a quién envía. Adelante. Muy bien. Acá terminaríamos nuestro diálogo, sí, debate o diálogo, como queramos llamarlo. Bueno, ya los hermanos han escuchado, tanto católicos y no católicos, ya ellos sacarán sus conclusiones. Quiero mandar un saludo a todos los del equipo apologético del Perú, a todos los chicos que conforman. Usted, hermano Pedro, puedes mandar tus saludos, unas palabritas y ya pasaremos a lo que es el tema de las despedidas correspondientes. Ya no vamos a tocar el punto, solamente son despedidas y algunos saludos. Adelante. Amén. Gracias al Señor por todas las misericordias que Él tiene de nosotros. Gracias porque nos permite compartir, que en el fondo estamos predicando la palabra de Dios también. Gracias a mi Señor porque nos ha permitido llevarlo en buena forma. Y estimado hermano, espero que no sea el último compartir y que siempre podamos llevarlo en buena manera como lo hemos hecho ahora. Un saludo a todos. Hay quienes están comentando en la Biblia. Hay hermanos ahí que no sé quiénes están conectados. Yo no estoy viendo la publicación mía, la que yo hice aparte, y aparte de eso le mandé a varios pastores de la congregación, a la iglesia, a la organización religiosa a la que yo pertenezco, que se llama Primera Iglesia del Señor, una iglesia evangélica acá en Chile. Entonces, un saludo a todos los pastores si me están escuchando o me van a escuchar. Un saludo a todos los hermanos que me están escuchando también. Y gracias a usted por compartir, por haberlo llevado en buena forma. Que Dios les bendiga mucho. Adelante. Muchas gracias, hermano Pedro. Igualmente agradezco a ti y a todos del grupo, a todas las personas. Y finalmente, por mi parte también, saludarle a mi guía espiritual, al Padre Nels, que siempre está pues pendiente de nosotros, del equipo apologético del Perú. Y finalmente, ha sido todo tranquilo y eso es lo más importante, que no hemos utilizado un moderador para que nos pueda
utilizar, pero lo importante es que nos hemos comportado como verdaderos cristianos que somos, sobre todo de manera con mucho respeto y con mucha educación. Bueno, entonces eso sería todo. Luis Flores desde Lima, Perú, y el hermano Pedro desde Chile. Me paso a retirar, que tengan muy buenas noches. 8:38 en Lima, Perú. Bendiciones, hermano. Dios le ayude mucho. Bendiciones. Sí, Bendiciones. 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 Dios le bendiga. Entonces, yo me